Telefónica, tenemos contacto con Enrique Quintana, director general editorial del diario El Financiero. No me equivoqué, le agradezco mucho porque el tema está ardiendo y va a arder más a partir de la noche del domingo cuando se presente la iniciativa de reforma hacendaria. Y arderá en muchos sentidos, de los cuales nos va a hablar Enrique enseguida, pero hay uno que a usted y a mí nos pega y nos toca y lo entendemos mejor que ningún otro, el tema del IVA, medicinas y alimentos que está siendo propuesto para incluir, hoy dijeron los patrones organizados de la República Mexicana, que habría que ponerle un 5% a los alimentos y a las medicinas de manera generalizada. Enrique, qué gusto de escucharte y saludarte con mucho aprecio a través de la Dirección General Editorial del periódico El Financiero. ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, pues siguiendo este agitado mundo económico, donde en efecto, como dices, será a partir del domingo por la noche, toda la próxima semana sin duda, el gran tema, aún opacando a la reforma energética, será sin duda el tema de la reforma hacendaria, o más específicamente la reforma fiscal, el tema de los impuestos, que es el que más nos interesa a todos, Pepe. Y como dices, la Coparmex hizo hoy pública su propuesta para que se grave con 5% a los alimentos y medicinas, exceptuando una canasta básica. No se especificó en detalle qué elementos integrarían esa canasta básica. Esta propuesta no es la única que ha surgido esta semana, Pepe. También los banqueros, Banamex, por ejemplo, los analistas de Banamex hicieron un señalamiento donde indican que probablemente haya un impuesto de 2% a los alimentos y medicinas, específicamente a los alimentos procesados, dejando todavía en tasa cero a todos los alimentos naturales. Es decir, si se compra en el mercado un kilo de naranjas, bueno, ese no pagaría IVA, pero si se compra un jugo o se compra cualquier otro producto que ya venga enlatado, empacado, en cajas, en bolsas, etcétera, etcétera, ahí sí se pagaría una tasa. Muy probablemente se esté pensando en estos rangos, Pepe, del 2 al 5% aproximadamente. Y también el día de hoy surgió a través de la agencia Bloomberg una información del presidente del PRI, del señor César Camacho, diciendo pues que su partido no estaría pensando en incrementos al IVA en alimentos y medicinas. Así que señales contradictorias, Pepe. No, y el tema del impuesto sobre la renta, Enrique Quintana, tú que estás muy enterado por tu especialidad periodística, ¿cómo viene el tema del impuesto sobre la renta? Se insiste por parte del empresariado que este impuesto, el famoso IETU, este impuesto de control debiera desaparecer. Es decir, tú que estás al tanto de esto, ¿qué vislumbras? Mira, todo indica que el IETU en efecto va a pasar a mejor vida. El 2014, según todos los indicios, ya no tendremos IETU, pero en cambio tendremos un impuesto sobre la renta vitaminado y fortalecido. ¿Esto qué significa? Que se le van a quitar muchas limitantes que antes tenía este impuesto. Uno de los aspectos más controversiales en el sector privado es el tema de la consolidación fiscal. En varias ocasiones se ha tratado de eliminar la consolidación fiscal. Pareciera que hoy otra vez viene esa propuesta. ¿Esto qué significa, Pepe? Que los grupos que tienen más de una empresa, actualmente si hay pérdidas en una empresa y por lo tanto esas pérdidas los exentan de pagar impuestos sobre la renta, pues le pasan esas pérdidas a otras empresas del grupo para que así se comparta la posibilidad de no pagar impuestos, de tener créditos fiscales. La propuesta implicaría que esto ya no es posible y que si una empresa de un grupo tiene pérdidas, bueno, pues esa empresa no pagará el ISR, pero si otra empresa del mismo grupo tiene ganancias, no habrá manera de que la otra le preste, por así decirlo, sus pérdidas, sino que tendrá que pagar su impuesto con las ganancias obtenidas. Esto no gusta nada al sector privado, pero todo indica que viene en el paquete. Pero exacto, Enrique, has tocado el punto, la clave, el nervio. El empresariado está pendiente de lo que pueda suceder, pero también el empresariado tiene el poder económico, el capital. Si se ponen las presiones muy fuertes contra el empresariado, esto va a repercutir
en que la inversión pues se va a hacer de otra manera o en otro país y no en México. Esto ha amenazado a algunos empresarios y esto va a redundar en un perjuicio. Mira, ahí, Pepe, creo que hay que entender que en estas circunstancias, pues cada quien esgrime los argumentos que le convienen. Me parece que el empresariado va a analizar cuáles son las tasas fiscales en otros países. Por ponerte una comparación, el impuesto sobre la renta para personas físicas, la tasa máxima que se paga en los países integrantes de la OCDE, donde es México miembro, es en promedio de 42%. Aquí en México está en 30%. Se está hablando de que esa tasa podía llegar a niveles del 34%, o sea, subir 4 puntos actualmente, por lo menos para el primer año. Realmente va a ser difícil que los empresarios se vayan a otro país, porque en otros países van a encontrarse con tasas más altas aún que la del 34%. Vamos a escuchar mucho estos argumentos, Pepe, pero realmente tendría que haber una reforma muy agresiva y no se percibe que así venga este paquete para que se amenazara la inversión. La perspectiva es que más bien se anuncie un programa de 6 años o de 5 años al menos, para empezar en el 2014, donde tengamos ajustes fiscales año con año y que no se dé todo el impacto, toda la fuerza recaudatoria en el 2014, porque entonces si la economía ya anda medio debilitada, Pepe, un mazazo fiscal pues va a acabar de meternos a la recesión el próximo año y es algo de lo cual el gobierno está consciente. Enrique Quintana, agradecemos mucho que nos hayas permitido escuchar tu análisis. Al contrario, te agradezco, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.